Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Estamos en Radio El Libertador. Usted puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Es el más 598-091-991210. Así también puede comunicarse a través de nuestros canales de YouTube en Radio El Libertador 1210 y a través de la página web ellibertador.com.uy. Como nuestros oyentes que nos siguen saben habitualmente que invitamos personas expertas en determinados programas, en determinadas temáticas, en determinadas situaciones que son concernientes a la vida, a la salud y particularmente de interés para nuestra sociedad. Hoy tenemos otro invitado de lujo. Es Stefan Marchenko. Él es magíster en Ciencias Humanas, opción Literatura Latinoamericana, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR. Ha sido profesor, diplomado de Literatura, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Es docente, en este momento también ejerce el profesorado y está en total contacto con alumnos, con estudiantes, y palpa muy bien lo que la sociedad en formación está gestando desde el punto de vista ideológico. Y por ese motivo lo hemos invitado para una temática muy especial, pero queremos darle primeramente la bienvenida. Stefan, un gusto de estar contigo. Mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, el privilegio es para nosotros. Por supuesto que en anteriores oportunidades hemos compartido una temática tan interesante como tiene que ver con la perspectiva de género, con las teorías de género que en este momento están primando en los centros educativos, en el sistema educativo formal. Y yo como profesional, pero también tú especialmente como docente, como profesor, como una persona que está al tanto de la temática educativa, ¿cómo estás viendo esta opción, esta forma teórica de ver la vida, la familia, el matrimonio, la sexualidad, desde esta cosmovisión? ¿Y cómo es realmente la influencia que estás notando en nuestra sociedad? Porque seguramente vas a coincidir conmigo que esto ha llegado y se ha quedado, y ha influenciado en diferentes áreas de la vida, pero particularmente en el sistema educativo. ¿Cómo estás viendo estas situaciones que están basadas en una forma de pensamiento teórico que está teniendo su influencia? Bueno, la verdad es que sí, yo puedo decir que desde que empecé yo en la Facultad de Humanidades, me acuerdo que fue mi primer acercamiento universitario, yo empecé a escuchar bastante sobre estos enfoques allá en esa época, digamos, yo estoy hablando del año 2001, 2002 más o menos, esto ya venía muchísimo antes obviamente, pero yo en esa época tenía 18, 19 años, y estaba como empezando mi vida universitaria. Después también pasé por el profesorado y especialmente en la universidad fue donde más vi este tipo de acercamientos de manera transversal, digamos, de manera multidisciplinaria, afectando, digamos, todos los campos del conocimiento, ¿no? Especialmente en mi área, que son las humanidades, lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Yo me dedico a la teoría literaria, a los estudios literarios, pero justamente son parte de ese conglomerado de conocimientos humanísticos donde los enfoques de género estaban permanentemente presentes. Yo creo que eso ha ido creciendo y bueno, y hoy en día lo estamos viendo a nivel mundial, como ya venía, digamos, como te decía, desde mucho antes, podríamos remontarnos bastante más atrás, pero como que creo que al inicio del siglo XXI ha habido una explosión, ¿no? Ahora, parece que hay una necesidad, ¿no?, de ver la perspectiva humana bajo el lente del género, ¿no?, bajo el lente de esta teoría, de estas perspectivas. Entonces yo te pregunto, es decir, esto que ha influenciado de una forma notable, yo tengo algunos años, un poco más que
que tú, ¿verdad? No parece tanto, un poquito más. Pero... Yo tengo 42 ahora. Bueno, yo no digo mi edad, no, mejor no digo mi edad. Pero yo no veía eso en centros de estudio. Hoy, por ejemplo, mirá, si me permitís hacer un paréntesis, hoy en el Uruguay ya la Facultad de Medicina está instalando un acercamiento teórico a los estudiantes de medicina bajo el lente de la perspectiva de género en pacientes, en medicina. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Hay una necesidad? ¿Hay una imposición? ¿Hay algo que externo a nosotros que nos está invadiendo, por el cual hoy no tenemos otra opción que ver al ser humano desde una perspectiva de género? Es decir, ¿cómo lo ves esa visión que uno desde afuera quizás lo ve y le preocupa realmente, le preocupa? Sí, mira, yo, un poco por mi formación, una de las cosas que yo he aprendido con los años es que las ideologías son parte, digamos, constitutiva, estructural de lo que son las concepciones sociales y la forma de ver culturalmente el mundo, ¿no? Y de alguna forma lo que vemos es que este tipo de enfoques tienen una carga ideológica detrás muy fuerte y han invadido el mundo académico, el mundo intelectual, el mundo universitario, la cultura. Y obviamente desde ahí se baja luego, se puede tener una discusión, si esto nace de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Esto se ha debatido muchas veces. Yo creo que es un poco de ambas cosas, creo que ha ocurrido esto, pero sí claramente hay fuentes de poder globales, por ejemplo, que financian estos discursos y que inciden en lo que son las políticas desde los estados y luego, obviamente, los sistemas educativos, en las universidades, digamos, que se expanden a toda la vida social, ¿no? Uh-huh. La gente empieza a percibir esto porque, como decís vos, una facultad de medicina que uno diría, bueno, ¿por qué tienen que pensar en estos asuntos? Que en todo caso serían más de las ciencias sociales. Bueno, en realidad está todo integrado y en realidad va en línea con discursos que se implementan en la sociedad en general. Yo creo que hay intencionalidades. Eso es una opinión mía, creo que hay intencionalidades, pero también hay movimientos que con el tiempo las causalidades históricas van generando. Y bueno, estamos en ese contexto, ¿no? Ahora, esto trae consecuencias, ¿no? Y particularmente, yo te pregunto, consecuencias socioculturales, consecuencias educativas, porque es decir, cuando vemos al ser humano desde una perspectiva de género, por supuesto estamos prescindiendo de otra forma de pensamiento, pero también estamos sesgados hacia ver la vida humana desde una visión distinta. Y yo diría, si pensamos, por ejemplo, en el tema de la educación sexual, los cambios a nivel educativo que esto ha generado en los educandos, ¿no? Sin duda alguna. ¿Qué me podés decir en cuanto a eso? Bueno, mira, yo creo que me parece que estamos en un momento histórico en el que Occidente, como identidad, digamos, histórica y cultural, como civilización, digamos, estamos en una transición civilizatoria, me parece, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que Occidente se está preguntando quién es y qué quiere ser, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que primero hay que entender qué es Occidente, ¿no? Es decir, nosotros somos herederos de dos tradiciones. Una que es la greco-latina, que ha influido fundamentalmente en nuestra cultura, y la otra es la judeo-cristiana. El tema es que el cristianismo, en esa doble vertiente, ha influido durante siglos, pero también esa otra perspectiva que viene del mundo greco-latino también ha permeado la cultura. Entonces yo creo que estamos entre el siglo XX y XXI preguntándonos hacia dónde queremos ir. Si queremos una sociedad más cristianizada, con valores cristianos, con valores que tengan que ver con esa herencia, o más bien esa visión como la del mundo griego, el mundo romano, por ejemplo, que tenía una mirada bastante parecida a la que hoy vemos respecto a estos enfoques, ¿no? Es decir, por ejemplo, para ellos la sexualidad era una cosa totalmente relativa, ¿no? Ahora estamos, sí, es muy cierto lo que decís, tenemos una impronta en Occidente judeocristiana, no cabe ninguna duda, por lo menos tradicionalmente. Ahora, ¿qué pensás de algo que se impone ideológicamente y que tiene una forma de pensamiento, bueno, algunos lo llaman hasta totalitario, porque no permiten otra forma de ver la humanidad? Y yo te puedo decir personalmente, bueno, yo ejerzo la sexología, tengo oportunidades de dar charlas educativas a nivel de la educación sexual,
y por ejemplo a nivel de la educación sexual, es un gran problema esto, porque no tenemos otras alternativas, es decir, todo está sesgado desde una perspectiva de género, es decir, de ver esa construcción social en el cual el ser humano se ha levantado con un perfil femenino y un perfil masculino, en el cual siempre ha perdido la mujer particularmente, porque esto también tenemos que reconocer que ha nacido desde una perspectiva femenina. Es decir, el feminismo ha visto en el género la solución al problema del patriarcado, del machismo, de la hipernormatividad heterosexual. Entonces, todo esto ha intentado dar solución al problema particularmente de la mujer, como una solución. Ya Simone de Beauvoir, tú sabes muy bien que decía, la mujer no nace, la mujer se hace. Y esa construcción social hay que desterrarla, hay que deconstruirla. Y el género encuentra allí un caldo de cultivo muy importante, porque justamente el género lo que propicia es la deconstrucción de toda esa cultura judeocristiana que tú muy bien estás relacionando y estás diciendo, por lo menos desde ese lado, y ya no se permite otra forma de pensamiento, que otra manera de ver a una humanidad en el que ahora nos dimos cuenta que nacemos polimorfos o nacemos amorfos desde el punto de vista sexual, y que tenemos que darle esa impronta cultural, bueno, lejos de ser machista, lejos de ser patriarcal, lejos de ser heteronormativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves eso? Bueno, mira, yo creo que hay que rastrear un poco la evolución, ¿no? De cómo fue esto desarrollándose. Se dice que quizás uno de los primeros, desde el ángulo más de la ciencia, empezó a utilizar el término género, porque históricamente en el mundo antiguo, por ejemplo, ya se usaba el término género para hablar de cuestiones que tenían que ver con la pertenencia a un grupo, ¿no? Podríamos hablar del género humano, por ejemplo, para referir a eso. Lo que pasa es que con el tiempo, ya en el siglo XX, se dice que John Money, el sexólogo John Money, fue el primero en 1955 a utilizar esto para hablar de lo que serían las adaptaciones culturales o los roles que luego se van a ser llamados roles de género. Pero cuando Simone de Beauvoir, que es un poquito anterior, publica ese libro en 1949, plantea esta idea como de que ser hombre o mujer o lo femenino o masculino son solamente construcciones culturales que no tienen tanto que ver con las realidades biológicas. Esto va evolucionando, pero también está en un contexto. Y a mí, si me permitís, me gustaría quizá detenerme en eso que vos decías de la deconstrucción, porque la deconstrucción no es una palabra, digamos, no es un término inocente, es decir, está enmarcado en un sistema filosófico que tiene que ver con un filósofo concreto que se llamó Jacques Derrida, que en 1966 formula el concepto de la deconstrucción. En la Universidad de Johns Hopkins él hace una ponencia en la que dice que la deconstrucción es básicamente el hecho de entender que cualquier estructura conceptual que se tenga se puede deconstruir en sentido de dar vuelta, desarmar y volver a construir otra cosa. ¿Por qué? Porque la realidad es lenguaje. Para ellos la realidad es simplemente discurso. Entonces el lenguaje construye discurso. Y por lo tanto, si yo creo que en realidad, digamos, lo que significa ser hombre o mujer depende del lenguaje, entonces yo puedo terminar diciendo que cualquier cosa puede ser la humanidad, el ser hombre, el ser mujer, etc. Entonces, eso va evolucionando. Esa filosofía deconstruccionista que está basada en las ideas de Derrida y que después se relaciona con las de Foucault, Michel Foucault, por ejemplo, y otros autores de la misma época, como Roland Barthes, que todos en el año 66 publican 3 libros fundamentales sobre este tema, artículos, libros, y va desarrollándose. Y ya para los 90, Judith Butler publica El género en disputa. Exacto. En 1990, que es clave porque incluso Butler le da una vuelta de tuerca más profunda, más que Simone de Beauvoir. De hecho, ahí se plantea un poco la distancia entre la segunda ola del feminismo, tercera ola del feminismo, incluso el post-feminismo. Algunos dicen que Butler sería post-feminista porque lo que dice Butler es que incluso el sexo se construye. Ya ni siquiera es el género, porque antes decían, bueno, el sexo es la categoría biológica, el género es la categoría cultural, pero ahora incluso desde Butler en adelante, con lo que llaman las teorías queer, plantea que en realidad incluso el sexo es construido, por los médicos, por ejemplo, ¿no? Sí, diciendo, no es que venimos naturalmente como varones o niñas cuando nacemos, y entonces el médico reconoce que hay elementos fisiológicos, anatómicos, hay ADN, hay células, hay diferencias de este tipo. No, es como que el médico te asigna lo que Butler llama la performatividad, o sea, de alguna forma hay como una especie de acción de lenguaje que le da
a un acto, mediante un acto se le da a un hecho determinado una realidad identitaria, ¿no? Como ocurre cuando, por ejemplo, uno dice, un juez da una sentencia, ¿no? O un sacerdote o un pastor, digamos, qué sé yo, celebran un matrimonio o alguien en el registro civil, como que hay un acto performativo de construir una realidad desde el lenguaje, ¿no? Como que la realidad no existe en sí misma, pero se la crea desde el propio acto del lenguaje. Bueno, acá es esa idea, ¿no? Entonces cualquiera, desde ahí en adelante, hay una idea de que entonces la sexualidad la puede pensar cada uno como se le ocurra. Exacto. Porque en realidad no hay una manera de entender qué significa ser varón, mujer, hombre, mujer, o la sexualidad, cómo entenderla, porque es un tema epistemológico finalmente, o sea, de teoría del conocimiento. ¿Qué es algo? Bueno, acá es la idea de decir, en realidad esto lo construimos mediante palabras, lo construimos mediante tendencias filosóficas, y por lo tanto es la ideología lo que prima, porque el que tiene el poder maneja la ideología y después impone. A su manera. Y ahí es donde se impone esto que decís vos, de que termina siendo autoritario en cierta forma, porque el que quiere verse desde otro ángulo, o el que quiere pensar la realidad desde otro ángulo, que entiende que la ciencia lo piensa desde una determinada dimensión, acá hay una idea de que, bueno, pero no, si entendemos que hay una mayoría de personas que pueden pensar así, o una minoría que influye en la mayoría, bueno, después las sociedades pueden evolucionar hacia cambios muy radicales. Entonces la educación se ve afectada, obviamente. Sí, claramente los chicos, lo que ocurre después es que, claro, si desde un sistema pedagógico se plantea que en realidad cada uno se puede construir sexualmente como desea, obviamente eso va a traer consecuencias en las nuevas generaciones, ¿no? Porque cada uno va a pensar que puede pensarse a sí mismo. A mí lo que me llamaba la atención cuando fui a la facultad es que había docentes, por ejemplo, que planteaban claramente esto, ¿no? De que en realidad uno puede ser, por ejemplo, hombre y mujer a la vez. O sea, es decir, esta idea de que yo puedo hacer una cosa ahora y en 10 minutos cambiar. Exacto. Y el género fluido, por ejemplo, tiene mucho que ver con esa idea. Entonces llega un punto de que no hay límites. Yo creo que tiene mucho que ver con el relativismo contemporáneo, ¿no? Y que, como te decía, me parece que es heredero de ese mundo greco-romano, donde en el Imperio Romano pasaba cualquier cosa. Los abortos se hacían como si nada, el infanticidio se practicaba como sin ningún problema, no había principios sobre la sexualidad, cualquier tipo de conducta sexual era válida. Y bueno, ¿qué terminó pasando? Y bueno, el Imperio Romano implosionó, o sea, en algún momento cayó por su propio peso, porque ya la gente ya ni siquiera quería abrazar un sistema de vida, una civilización que en realidad terminara no dándole ninguna respuesta fija frente a las cosas. Y por eso el cristianismo termina triunfando, culturalmente, históricamente, ¿no? Pero a pesar de toda esa tradición, claro. Y esa, si se quiere, legalización de conductas, moral. De hecho, los cristianos adoptaban a los niños que los querían tirar por los peñascos cuando nacían con un defecto físico y no podían ir a la guerra, en Roma o en Esparta, el caso de los griegos, los querían tirar a los peñascos, y muchos cristianos en el Imperio Romano tomaban a esos niños y los adoptaban en la familia de la fe. Y bueno, yo creo que estamos en una época donde vamos camino a momentos donde no sabemos a nivel global por dónde va a ir esto. Yo creo que hay tensiones hoy en día en el mundo, ¿no? Hay discursos a favor, discursos en contra, y están en una polarización. No creo que sea buena la polarización desde el punto de vista social, en el sentido de que si se crea un clima de guerra constante sobre determinadas cosas, muchas veces se vuelve problemático incluso poder hablar de estas cosas, pero también es muy problemático el hecho de que uno dice, bueno, pero si a mis hijos reciben una información que para mí no es científica, que para mí no le veo que tenga un asidero en el mundo empírico, entonces, y si mis valores o mi fe o lo que fuera entiendo que no coinciden con esto, ¿por qué se le tiene que imponer una determinada visión de la sexualidad que además se dice que es relativa? Entonces, por un lado se dice que puede ser relativa, pero por otro lado, si alguien defiende una idea, se lo cuestiona. Sí, y esto nos habla evidentemente de consecuencias, como tú muy bien decís, ¿no? Judith Butler, a la cual hiciste referencia, decía que un cuerpo masculino, un cuerpo de hombre, puede corresponder a lo femenino o a lo masculino, puedes corresponder a un hombre o a una mujer. Entonces, esto se plasma en los centros de estudio, me imagino. Sí. Porque hoy, un niño de 8 años, fíjate, un niño de 8 años, que apenas sabe atarse sus cordones, tiene que elegir cuál va a ser su género. Y cuando la maestra le plantea una forma de pensamiento basada en perspectiva de género, donde le dice que el amor de un niño y el erotismo y la sexualidad y el placer y la satisfacción puede ser dirigida a él mismo a través del autoerotismo y la masturbación, o puede ser dirigido también a otra persona,
y esa persona puede ser del mismo sexo, o esa persona puede ser de diferente sexo, y aprendemos a amar y a ser amados, así vamos adquiriendo, y ustedes tienen que elegir cuál va a ser, primero, la percepción que ustedes tengan de ustedes mismos, y en ese sentido hoy se suplanta el sexo biológico, como tú muy bien decís, del sexo sentido. Hoy lo que importa es la percepción de cada uno. Y un niño avispado, yo siempre digo, ¿no? Un niño avispado, despierto, dice, maestra, y esto no va en tono despectivo, por supuesto que no, ¿no? Pero le puede decir, maestra, mire que yo no soy homosexual, le dice. ¿Y la maestra qué le puede decir? Y la maestra le contesta con otra pregunta, le dice, ¿probaste? ¿Probaste? Entonces no digas que no sos homosexual. Y esto no va en contra de ninguna forma de orientación sexual, que hoy la Organización Mundial de la Salud considera que es una orientación normal dentro del espectro amplio de la diversidad sexual, pero con esto nos habla de que hay una impronta, una doctrina, una forma de promoción que personalmente, y esto yo me hago responsable, Stephen, de que se promociona de alguna manera estas conductas. Porque si tú le decís a un niño de 8 años, que es un varón, que tiene que elegir su sexo, que tiene que elegir su género, que no importan sus genitales con el cual nació, y que aún le van a decir, como muy bien dijiste, que el médico que lo atendió, la partera, o el ginecólogo, o el neonatólogo que recibió a ese niño, le asignó un sexo, y que por lo tanto a partir de ese momento lo visten de azul, le dan una pelota de fútbol, le dicen que puede ser agresivo, que puede ser un niño rebelde, contumaz, y eso forma parte del espectro de lo que es un varón. Bueno, le asignaron un sexo, entonces ¿a qué llegamos? Llega a 8 años y dice, no, entonces yo tengo que elegir mi sexo porque la sociedad se equivocó, la medicina se equivocó, me engañó, esto no forma parte de mi naturalidad, porque las teorías de género le van a decir que nosotros nacemos amorfos o polimorfos desde el punto de vista sexual. En otras palabras, lo dijiste tú. Entonces, ¿qué respondemos a todo eso? Es mi pregunta. Claro, bueno, mira, yo lo que entiendo es lo siguiente. Quienes tenemos una visión del mundo determinada, tenemos obviamente parámetros porque nuestro paradigma, nuestra cosmovisión nos los plantean y los hemos elegido. Y todo el mundo tiene derecho a tener el paradigma que quiere en la vida y a elegirlo y a sostener. Yo ahí respeto todas las posiciones en el sentido de que personas adultas que puedan digamos, tener la visión del mundo que quieran, es respetable, como obviamente pido que respeten la que puedo tener yo, digamos, pero lo que ocurre es que el problema para mí, más que nada, tiene que ver con los menores de edad, ¿no? Que es un poco lo que vos planteabas, porque cuando un Estado, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando un Estado plantea cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, lo que es la sexualidad humana, yo no estoy diciendo que no haya que el Estado no tenga que intervenir en qué sé yo, en reflexiones sobre la sexualidad. No digo que no, que sí creo que es un debate a tener. Pero el tema es que cuando se inclina a favor de una posición que en realidad perfectamente es discutible, epistemológicamente, como decíamos, filosóficamente es discutible, entonces me parece que si se inclina a favor de un paradigma, en realidad está descartando otros. Lo mismo que antes se cuestionaba, que había hecho la tradición occidental sobre determinadas nociones, bueno, ahora se hace lo mismo de otra manera. Entonces me parece que el problema mayor es que un niño, como decís tú, una niña, las infancias, como también como ahora incluso se está usando más esa terminología, digamos, en realidad no tienen todavía el desarrollo, digamos, no solo cognitivo y psicosexual, sino que incluso la Constitución plantea que dependen de alguna manera de la formación de sus padres y demás, y el Estado sí tiene un rol, pero no puede imponer determinadas visiones que tienen que ver con determinadas formas de entender el mundo, cuando una familia, por ejemplo, tiene determinadas visiones. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que lo que está pasando es que hay una mayor proyección de los estados sobre, que además son estados que en realidad no son autónomos porque responden a criterios internacionales, de tratados internacionales, de organizaciones supranacionales que en realidad terminan imponiendo sobre los estados determinadas visiones. Y entonces lo que entiendo es que lo que está pasando es que en la educación formal se da esta dicotomía, este dilema. Yo lo que he visto en los últimos años es que ha habido un cierto respeto a que, bueno, hay instituciones, por ejemplo, privadas que tienen determinados valores, determinadas concepciones, entonces se les respeta cierta visión, el Estado
desde esa lógica de una especie de diversidad plural, plantea, bueno, que están estas otras visiones que se pueden aceptar. ¿Hasta dónde va a desembocar? No lo sé, porque también depende de las posturas políticas de turno y de cómo se enfoca esto desde los sistemas formales. Entonces, yo lo que creo es que el problema es cuando el Estado se involucra en configurar en menores de edad una determinada visión de las cosas que por ahí no solo determinadas visiones científicas, sino también valores que tienen que ver con sus familias, pueden entender que no deberían ir por ese lado. Uh-huh. Y cuando se les impone determinada visión y se les quita esa posibilidad o se les plantea una visión de decir, no, porque a vos te enseñaron esto, pero están equivocados porque nosotros te decimos esto otro, a pesar de que la evidencia científica por ahí puede ir por otro lado, o bueno, se puede discutir las visiones filosóficas, pero si el Estado se involucra en menores de edad, me pregunto si no hay una exacerbación, digamos, de sus límites, ¿no? Sí, yo tengo dos comentarios con respecto a eso, muy bien, estás explicándolo. El primero es si no viola la laicidad. Claro. En un sistema que es laico, gratuito, obligatorio, pero que no puede imponer una ideología. Porque cuando impone una ideología, una forma de pensamiento, es una forma, de alguna manera, que está adoctrinando un punto de vista muy particular, del cual hay otras opiniones, como muy bien decís. Entonces, en todo esto, la última pregunta, porque el tiempo se nos está yendo de la mano. Te pregunto, Stephen, ¿qué podemos hacer los padres? Porque algunos de nuestros oyentes dicen, sí, yo entiendo eso, pero ¿qué tengo que hacer yo entonces frente a esto? Porque que a mi hijo le enseñen que a los 8 años tiene que elegir su género y tiene que cambiar de género, que lo puede hacer, y por otro lado va a ir a un profesional que le va a derivar a una clínica de género para que haya, por ejemplo, bloqueadores hormonales, hormonización cruzada, y a los 18 años, a partir de esa edad, porque la ley lo permite, una rectificación quirúrgica de sus órganos genitales, dice, bueno, pero ¿es eso lo que yo quiero de mi hijo? Porque esto también no solamente es algo natural, esto tiene que ver con una construcción social, esta forma de ver la vida, la sexualidad. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres frente a esto? Bien, muy buena pregunta. Yo lo que creo en primera instancia, y yo como padre también, no solo con mi esposa nos lo hemos planteado muchas veces, sino lo que veo, yo creo que los padres tienen que hacerse cargo, me parece, tenemos que hacernos cargo de cómo pensar esto en relación a la sociedad. Es decir, yo creo que a veces nos replegamos demasiado y confiamos en que el sistema va a educar a nuestros hijos de una manera objetiva, de una manera neutra, y esto no ocurre. Es decir, uno tiene que saber dónde se están educando sus hijos, qué se les están enseñando a sus hijos, como decías tú, qué le enseñan las maestras, qué enseñan en las instituciones. Y yo creo que si los padres estuvieran más activos, y no lo digo como crítica, lo digo como en primer lugar para cualquiera de nosotros, es decir, si los padres estamos activos en estas cuestiones de entender, saber por dónde va, saber si confiamos o no, ¿verdad?, en una institución pública, privada, etcétera, donde está, bueno, incidir en el sentido de consultar, preguntar, decir qué está pasando, qué se está enseñando, por qué visión tiene uno, problematizar, pedir cuentas, ¿no? Que se exijan, digamos, que se entienda por qué determinadas visiones se proponen, ¿no? Porque en realidad perfectamente, y educarse y formarse para poder también analizar críticamente esto y decir, bueno, esto se puede debatir, se puede plantear por qué está pasando esto. Y ahí yo no soy abogado, pero habría que también consultar a los abogados de entender cuáles son los límites que la Constitución plantea sobre esto que decías tú de la laicidad, porque también hay muchas visiones sobre qué implica la laicidad, hasta dónde, ¿verdad? Entonces creo que habría que indagar más, y creo que los padres deberían saber más qué se les está enseñando a los hijos y pedir también que se les explique por qué, ¿no? Muchas gracias, Stephen Marchenko, un privilegio poder estar contigo. Sabemos que estás muy bien formado en estas temáticas y lo has demostrado en esta hora. Y nos queremos despedir de cada uno de nuestros oyentes diciéndoles que en la próxima semana volveremos nuevamente, Dios mediante. Puede comunicarse con nosotros a través de Conversaciones Vitales en Radio El Libertador. Más 598-091-991210 y también nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y será entonces hasta nuestro próximo programa donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo,
Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.